Hola a todas, hola a todos, esto es Contingentes Innecesarios, ya sabes, tu podcast para el cine y las series españolas. En el programa de este mes dedicado a clásicos de nuestro cine nos acercamos a Vestida de Azul, una película pionera en los años 80 que vuelve a estar de actualidad. Contingentes Innecesarios, un podcast de cine con ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Decía que Vestida de Azul está de actualidad, pero en realidad lleva bastante tiempo de actualidad. La más inmediata es la que está sucediendo ahora mismo. Esta película documental de 1983, dirigida por Antonio Jiménez Rico, se proyecta en una versión restaurada en Berlinale Classics, la sección de cine clásico del Festival de Berlín. La película se ve ahora en Berlín en una renovada versión en 4K restaurada por Mercury Films, que en colaboración con Flixolé ha conseguido posicionar algunas de las películas clásicas del cine español en alguno de los festivales más prestigiosos del mundo, como estamos viendo en el caso de Berlín. Y es precisamente Flixolé, la plataforma del cine español de todos los tiempos, la que hace posible este programa. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. Para hablar de un neoclasicazo como Vestida de Azul, estamos por aquí yo mismo, Arturo Tena, y un podcast más, José Cano. ¿Qué tal, Cano? Pues muy bien. Todo genial, ¿no? Pues estaría aún mejor si, querido oyente, consideráis la posibilidad de suscribiros a Cine con ñ, que ya sabéis que es el medio que produce este programa y que tengo la suerte de dirigir. Además, buscáis Cine con ñ, suscríbete en cualquier buscador y podéis ver nuestras ventajas y posibilidades y apoyarnos. Ya está, se acabaron las promos, prometido. Bueno. Vestida de Azul es, en pocas palabras, lo explicamos muy rápidamente, un documental que cuenta la vida de 6 mujeres trans en el Madrid de los años 80. Ellas, juntas y por separado, cuentan directamente sus biografías a cámara, cómo han llegado hasta la transición de género y qué relación tiene con su identidad o su entorno. Para hablar de ella vamos a ir entrando en materia escuchando cómo una de estas protagonistas se presenta en la película. Mi nombre es René Amor Fernández y nací en Bruselas, pues mis padres entonces vivían allí. Ahora están separados y mi madre con mis hermanos viven en Asturias. Tengo 21 años y siempre me he sentido mujer. Desde pequeño, con 9 o 10 años, ya me confundían. Quizá por mis modales, mis ademanes. Mi familia no sabe nada de mi cambio. Desde hace casi 2 años ni les veo ni me ven. Solo hablamos por teléfono o nos escribimos. Tengo que contárselo. Tengo que decir a mi madre lo que me ha pasado. Que he cambiado. Que ya no soy igual. Que ahora soy mujer. Pero no sé cómo hacerlo. No me atrevo. Quizás un día me decida y les escriba una carta. No sé. Me da mucho miedo. Es una presentación que ya dice muchas cosas de lo que es Vestida de Azul, pero antes de hablar de todo ello, creo que es interesante que contemos cómo resuena Vestida de Azul hoy y cómo de fuerte y pertinente es en la actualidad, más de 40 años después de su estreno. No solo por esa restauración por parte de los laboratorios de Mercury y por su pase en Berlín, que ya hemos dicho, y bueno, sin meternos en ningún jardín que no viene al caso ahora mismo, también está de actualidad por una actualidad política, por un contexto en el que los derechos de las personas trans están en cuestión y en una actualidad cinematográfica en la que su representación también está entre tiras y aflojas, podemos decir. Pero, volviendo a la película, Cano,
Hay que contar que su rehabilitación y su estatus de clásico culmina ahora en Berlín, pero es un proceso que viene de más lejos. Sí, muy brevemente, pues por ejemplo habría que contar que en el año 2017 la periodista Valeria Vegas, que quizá os suene porque es la autora de la biografía de Cristina Ortiz, La Veneno, y de hecho aparece en la serie como personaje, escribe un libro que se llama Vestidas de Azul, en el que cuenta los pormenores del rodaje de la película que vamos a hablar nosotros ahora y también cómo fue la vida posterior de las 6 protagonistas. Y en 2023, hace nada, ¿no? Hace poco menos de un año y medio, se estrenó una serie de ese mismo título, Vestidas de Azul, ¿vale? El documental en singular, la serie en plural, que adapta el mismo libro y alterna partes de la película que nosotros vamos a hablar ahora con una ficcionalización pues de las historias de estas mujeres, con producción además de Javier Ambrosi y Javier Calvo, los Javis, y por eso se considera una secuela temática y espiritual de la serie Veneno. El proceso de recolocación de la película en la cultura popular empieza antes del libro, vamos a decir que en la última década más o menos, ¿no? Viene de lejos y bueno, llega hasta hoy a través de la serie y también a través de que la versión restaurada se vaya a estrenar, no en cualquier festival precisamente, sino en Berlín, ¿no? Total, sí, de lo que pasó con la película en concreto en el cine español de entonces ya hablaremos un poco más tarde, pero este contexto es importante. De la actualidad hay que decir también que de las 6 protagonistas, en la actualidad siguen con vida solo 2 de ellas. Una de ellas se llama Nacha Sánchez y va a acompañar el reestreno de la película en Berlín en su versión restaurada. Su director, Antonio Jiménez Rico, por desgracia, no podrá estar en Berlín porque falleció en el año 2021, a los 82 años de edad, precisamente un 12 de febrero, es decir, unas fechas también cercanas a su proyección. Así que la restauración llega coincidiendo pues, con su 4º aniversario de muerte, ¿no? Y bueno, sirva este podcast también que hacemos hoy para homenajear a un director muy importante de los años 80 que no suele ser tan recordado. Hay que decir también, y esto será importante cuando hablemos un poco de cómo fue el proceso de la película, que se rueda en 16 milímetros, y este proceso de restauración de Mercury Films pues ha sido un proceso por una parte de escaneo y luego restauración de la imagen y el sonido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que quizá va a ser desde el estreno en el año 83 cuando mejor se va a ver Vestida de Azul, porque durante décadas ha sido una película bastante difícil de encontrar, prácticamente en VHS, copiado de otros VHS, ¿no? La ha llegado a ver mucha gente y no se rescata hasta hace poco menos de una década, 10 años. Sí, además gracias a la familia de Jiménez Rico y el trabajo del equipo de Flixolé, por primera vez se han publicado fotos del rodaje de la película e incluso ha salido a la luz un elemento muy importante de la película, que es la carta que René, la persona que hemos escuchado antes en el inicio del podcast, le envió a su madre a Asturias y que se ve y en la que cuenta pues, cómo se siente y cómo vive una mujer en Madrid, ¿no? Y bueno, hasta aquí digamos cómo se ha producido la recuperación de Vestida de Azul. Vamos a hablar ahora del contexto histórico y de la España en la que se produjo esta película. Para meternos un poco en harina vamos a escucharnos un fragmento ilustrativo de la película en la que una de las protagonistas, gitana, cuenta su historia familiar y su situación. Mi padre me hinchaba a palos. Dice, no digas esto ni en broma. Me hinchaba a palos. Y me han pegado muchísimo. Y ellos se creían, bueno, es que los gitanos tenemos otro modo de pensar y otra mentalidad. No comprendemos esto de los travestis, no hay muchos travestis gitanos, no hay muchísimos. Payos sí que hay, gitanos no hay. Y eso no, mi padre quería 2 hijas putas, un hijo maricón. Sí, él mismo lo ha dicho, dice, yo prefiero 2 hijas putas a un hijo maricón, porque nosotros no somos machistas, muy machos, los gitanos. Y mira el macho por dónde ha salido. Yo tengo que estar sola, viviendo mi vida, porque yo muchas veces estaba en casa y venía familia de fuera y yo a lo mejor estaba acostado o estaba a lo mejor comiendo, ¿no? Y venía familia de fuera y me he tenido que levantar y a Juan, vete por el patio antes que venga y he tenido que salir corriendo descalzo, como podía, me he tenido que poner que salir corriendo por el patio e irme hasta que no se fueran. Cuando se han ido mi familia, entonces volver. Hay que repetir esto porque es muy importante para entender la película. Se estrena en 1983. Estamos en plena transición. Es verdad que no es lo mismo que en el 76, por ejemplo, ¿no? Ya Franco lleva 8 años muerto, ya hay una constitución, se ha superado el 23F, pero no es habitual que se hable de transexualidad en el cine español y cuando se hace, pues suele ser con personajes o cómicos o muy estereotipados, ¿no? Si aparece que ni siquiera se identifica como un personaje trans, si aparece un personaje trans, se ríen de ellos, son mariquitas de chiste, o son personajes extremos muy negativos y que acaban mal.
Sí, además, por otro lado, en el documental es casi ciencia ficción ver representaciones de este tipo, ¿no? Representaciones en las cuales las personas que aparecen en pantalla hablan en sus propios términos, ¿no? Es un tema tabú, el de la transexualidad, o enfocado siempre desde cierto amarillismo en los medios de comunicación y casi siempre de forma estigmatizante. Antonio Jiménez Rico solo filmaría otro documental, Sombras y Luces, 100 años del cine español, que es un documental de 1996, que es también bastante particular, y luego haría algunos documentales quizás más modestos para televisión, tipo Castilla y León, Patrimonio de la Humanidad, que bueno, son documentales de corte más divulgativo o turístico, ¿no? Sí, ahora entraremos en eso un poco más, pero Jiménez Rico no quiere hacer un documental. Se empieza a documentar, ¿no? Valga la redundancia, para hacer una película de ficción. Y cuando está entrevistando a estas mujeres se da cuenta de que no, eso no tiene sentido, de que la película son ellas, es enseñar cómo son ellas, ¿no? Sí, aquí merece la pena que nos detengamos un momento. Antonio Jiménez Rico entra en contacto con ese mundo y de lo que entonces se llamaba los travestis. Sí, porque, repetimos, 1983, ¿vale? Sí, a ver, no tiene más comentario, ¿no? Ahí las 6 protagonistas, como sus amigos o familia o el propio Jiménez Rico cuando ha hablado de la película, recordad que cuando la película se recupera, es decir, hace muy poco, Jiménez Rico ya es un hombre de 70 y muchos años, pues se expresan como personas de la época que utilizan los términos de la época. Claro, ahora sobre todo en el activismo se analiza mucho la identidad de género, la expresión de género, un largo etcétera. Podemos estar acostumbrados además en el cine español a estos conceptos. Esos temas están ahí. La película puede servir perfectamente para debatirlos y analizarlos, pero expresarnos, esos personajes no se van a expresar así. Es presentismo, ¿no? Es proyectar cómo entendemos nosotros el mundo en cómo se entendía en ese momento. Y Vestida de Azul tampoco quiere explicar todas esas cuestiones de género, de identidad que la atraviesan, que están ahí, ¿no? Evidentemente, Jiménez Rico sabe lo que está haciendo, las personas que trabajaron en el documental sabían lo que estaban haciendo, pero lo que hace es algo muy moderno, muy del documental actual, que es dejarlas hablar a ellas, ¿no? Y a su gente cercana, y no imponer un relato o una visión, sino que sean sus voces las que expresen cómo son sus vidas. Sí, en eso es muy actual, ¿no? Y además le quita esa parte intelectualizada o ideológica de explicación, ¿no? que puede tener detrás, y que incluso en la época podría haber una tentación, ¿no? De decir, no, vamos a explicar qué es esto, ¿no? Y yo creo que la película evita un poco esa lectura. Y además resuena mucho por eso también, ¿no? Por esa vinculación que puede tener con el cine de no ficción actual, como en la época lo hacía también, o lo que lo hace ahora, El Desencanto, ¿no? Que es una película que ahora también resuena mucho, que hablábamos de ella en el podcast sobre Jaime Chávarri, y no sé si era una referencia consciente o no, pero se nota que Jiménez Rico ya en la época o conocía o había oído hablar o estaba en el ambiente este tipo de propuestas, que son de estilo más creativo, más confesional en el documental, y que ya se venían haciendo, ¿no? Desde los años 70, y pienso no solo en El Desencanto, sino también, por citar 2 películas bastante conocidas en la época que quizás Jiménez Rico había visto: Ocaña, Retrato intermitente, película de 1978 de Ventura Pons, o Función de noche, documental de 1981, todavía más cercano a Vestida de Azul, de Josefina Molina. Quizás eran películas que en su estilo o en sus referencias podían, ¿no?, estar en el ambiente para que Jiménez Rico dijese, vale, esto se puede hacer. Bueno, y esa línea de puntos llega hasta el documental de creación reciente, ¿no? Con todos estos títulos que beben de lo que se estaba haciendo al final de los 70 y los primeros 80, ¿no? Se me ocurre muy evidente, por el tema además que trata, esta Vestida de Azul es un referente evidente de Adrián Silvestre, que es un autor que tú has entrevistado, del que hemos hablado mucho en Cine con Ñ, que son Sedimentos, que reúne a varias mujeres trans en concepto rural, ¿no? Y Mi vacío y yo, que tiene también ese juego entre el documental, la recreación y darle la voz a la experiencia, ¿no?, de la propia protagonista. Y fíjate que Silvestre es del año 81, creo, ¿no?, por ahí. Nace 2 años antes de que se estrene Vestida de Azul. Claro, es como que todo este documental llega a una nueva generación de directores
que quizás no tuvo estos referentes al principio de su formación, pero se dan cuenta de su potencial narrativo y de la forma en la que está representando el tema, ¿no?, en cuestión, y lo van incorporando, ¿no? Quizás la nueva generación de directores que ahora están saliendo de escuelas de cine o que están empezando a coger la cámara por primera vez ya lo tienen más asumido, pero hace muy poquito era algo que la era un promoción descubrimiento. anterior, claro, sí, era sí. un descubrimiento total, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar explicar por qué Vestida de Azul tiene esa parte tan actual. Sí, a ver, en 2 palabras, no es un documental canónico, no tiene una estructura clásica de cine documental de estilo reportaje, ¿no? Ni tampoco busca ser este tipo de documental etnográfico, no es algo así, ¿no? Ahora volvemos a quién era Antonio Jiménez Rico en ese momento y cómo llega ahí, pero para quien no lo haya visto, Vestida de Azul se organiza alrededor de una conversación entre las 6 protagonistas que se reúnen a merendar o a tomar algo en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, ¿no? Es una como muy icónica esa localización, que esto en la serie también se ve, por cierto. Y entre esa conversación que ellas mantienen sobre sus vidas y una entrevista personal con cada una, vamos viendo momentos de su día a día, de alguna manera. Algunos son recreaciones, otras son cosas más o menos que no son cotidianas, ¿no? Que ahora hablaremos de algunas, y situaciones algunas muy duras. Y bueno, vamos a conocer, por ejemplo, que las 6 se dedican a la prostitución. Sí, pensad que en aquel momento, si a día de hoy ya es complicado, las mujeres trans prácticamente no tienen otra salida laboral que, bueno, estar en ese mundo, ¿no? Es verdad que alguna, como René, sí que tiene una vida más normalizada, trabaja como peluquera y digamos que su situación es algo menos vulnerable a nivel económico, o Nacha, pues en su momento era prostituta de lujo y de hecho lo defiende en la película, ¿no? Bueno, hay diferentes situaciones, pero es verdad que están dentro de ese ambiente y ella explica que bueno, que es curioso, ¿no? Lo de Nacha, que se arregla con cierto lujo para que la traten con más respeto, ¿no? Que es otra de las cosas que aparece en el documental, cómo se dignifican ellas o intentan dignificarse a través. Estoy parafraseando, no recuerdo la frase exacta, pero para que me traten como una señora y no como un maricón, ¿no? Exacto. Que es duro en realidad, o sea, como ella lo dice es gracioso, pero la situación detrás es duro. Bueno, es interesante porque Jiménez Rico además, él dice que no había guión, que el guión se fue escribiendo sobre la marcha, sobre lo que iba ocurriendo mientras rodaban, ¿no? Sí, vamos a intentar explicar las dos cosas, porque sobre todo desde 2017 para acá, que se recupera la película por el libro de Valeria Vegas que contaba Cano, Jiménez Rico ha contado varias veces esa génesis, ¿no? Y tiene que ver también con cómo se cuenta lo que se cuenta. Que en aquel momento, además, en esos primeros 80, se ponen de moda los clubes o las salas de fiestas con espectáculos de transformistas, ¿no? Que este punto es importante porque transformista es un artista varón, ¿no? Que solo se viste de mujer para actuar o interpretar, y las protagonistas de Vestidas de Azul no. Ellas se identifican, visten y tienen una expresión de género de mujer en su día a día, cuando van al banco a hacer la compra, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de la película en el que vemos uno de estos espectáculos. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Me vi lo guapa que estaba así, estaba detrás de una columna. La gente fea no se puede presentar donde estés tú. ¿Te escondes? Yo que soy fea, mía y vieja. ¿Qué dices? Que pareces a Dirán, quítate, María José Alfonso. Dirán, quítate para allá. Te pareces a María José Alfonso. Estabas ¿no? guapísima. Chiquilla, tú tienes lo que nosotros queremos. ¿Eh? Ay, te Que tengo que contiene lo que preguntar nosotros íntimamente una cosa. ¿De qué? Porque yo te voy a decir que estoy intrigada. ¿De qué? Y creo que no me lo vas a tomar a mal. Porque te lo pregunto, pero cuando estemos solas. Está operada, Ahora. está operada. Porque- ¿A qué no es lo que ibas a preguntar? Coño, digo yo, ¿dónde coño tiene el pito? Te lo juro. No, oye, yo soy muy sincera para esto, sí, es verdad. Digo, pues ¿dónde coño tiene el pito? Te estuve mirando, pero bien cerca de ti. Se operó la puerta. ¿Eh? Se ¿Se operó puede cortar? a la puerta. Si la ¿Se puso puede así en la cortar? puerta, cerró la puerta de portazo y... Y se metió para adentro. O sea que se lo ha... Pero si no tiene, chica. ¿Eh? Que no tiene. ¿Nada? Nada. No. Si es que hacemos de que es un travesti, pero es un travesti. Que engañamos a la gente. Es engañamos, pero... Si es una tía. Yo te vi ayer y lo dije en la cocina. Digo, esa es una tía. Digo, ¿qué coño? Y lo que estabas era buenísima, lo oía, lo sé.
Bueno, esta pregunta que se ve al final y esta conversación es muy ilustrativa de esta sensación sobre lo que era la identidad de género o la percepción que se podía tener en la época. Ellas están transicionando a lo largo de la película y vemos su día a día de cómo René, por ejemplo, se afeita o se hace la cera, como hemos visto en el primer clip que escuchábamos, y vemos su intimidad en ese sentido. Y esto es muy importante. 1983 es el año en el que España despenaliza la operación de cambio de sexo y que mucha gente viajaba a Casablanca, en Marruecos, ¿no? a realizarse una, ¿no? Fíjate cómo cambian las cosas. Valeria Vegas, en su libro y en alguna entrevista que podéis buscar que ha hecho hablando del documental, explica que la película coincide justo con esa votación, ¿no? Y que cuando se despenaliza la operación es con el voto a favor de todos los partidos, por supuesto el PSOE, que gobernaba en ese momento con mayoría absoluta, también la UCD, ¿no? Los partidos que había, menos Alianza Popular, ¿vale? Entonces, con Manuel Fraga al frente, que argumenta que esto se podría utilizar, el cambio de sexo, para intentar evitar la mili, el servicio militar obligatorio. Buen apunte este último, ¿eh? Bueno, de hecho, una de las protagonistas de Vestida de Azul la vemos ir a que la tallen. Esto nos suena un poco surrealista porque desde hace 20 años pues ya no hay servicio militar, más de 20 años no hay servicio militar obligatorio en España, pero tenías que ir a que te tallasen, a explicar tu estado de salud y tal, y ella va, pues, como viste en su día a día, con ropa de mujer, ya está hormonándose, llega a que le midan el uniforme con su DNI de hombre y tal. Y hay una secuencia completa del documental en el que se ve todo este proceso con pues, los funcionarios llevándolo como pueden, pensad del contexto, ¿no? del año 83. Volviendo al proceso de creación de la película, Antonio Jiménez Rico va a salas de fiesta donde se representan espectáculos de transformismo porque se han puesto de moda, y esto lo cito a él directamente, en concreto se han vuelto populares entre los intelectuales de la época. Jiménez Rico tiene un amigo periodista que se mueve en el mundo de lo que ellos llaman los travestis o el transformismo, y él piensa que quiere hacer una película sobre eso que no caiga en los mismos estigmas de siempre sobre el colectivo. Jiménez Rico es un cineasta ya con cierta trayectoria, ¿vale? Tiene más de 30 años, tendrá 34, 35, ha trabajado de ayudante de dirección de Eugenio Martín, por ejemplo, o con directores extranjeros. En España había también muchos rodajes extranjeros en la época. Ha firmado ya como 7 largometrajes y trabajado en varias series de televisión y pues, sobre todo ha firmado comedias comerciales además, ¿no? Muy, muy clásicas de la época. Hay una, El Cronicón, de 1969 con guión de Garci, que es una comedia sexual para lo que es 1969 en España, ambientada en la Edad Media, de esto de hacer parodia, ¿no? del cine épico. O la película de más prestigio hasta ese momento, que sí que no es una comedia, es un drama familiar, que es Retrato de Familia, que lo que adapta es una novela muy conocida de entonces, que es Mi idolatrado hijo Sisi, de Miguel Delibes. Jiménez Rico era un profesional consolidado, pero no se le consideraba un autor o un cineasta como de pulsiones artísticas particulares, ¿no? Y bueno, de hecho él mismo tampoco se ve así en absoluto, ¿no? Y bueno, él quiere hacer una película, no tiene claro si drama o comedia, y a través de este amigo periodista que contábamos, que se mueve en la noche madrileña, pues empieza a entrevistar a travestis, ¿no? De hecho, él dice que buscaba un travesti o un transformista que tuviese una vida normalizada, en sus palabras, un abogado del Estado o un fiscal o algo, pero que no lo encuentra. Digamos que el documental le va saliendo solo, ¿no? Él entrevista a estas mujeres, entrevista a muchas más de las que luego salen en la película y se da cuenta de cómo es la vida que llevan y de quiénes son. Selecciona 6 que son bastante representativas porque son situaciones diferentes, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pues está Nacha, que ella presume de sus joyas, de sus alhajas, es también de las más jóvenes, es de la única que de las 2 que siguen con vida en la actualidad. Y también, por ejemplo, está Loren, la más mayor, que a ella la ruedan saliendo de la cárcel de Carabanchel. Jiménez Rico comentaba siempre que no había guión, sino que iban incorporando situaciones de sus vidas a medida que avanzaban en el rodaje. A Loren la meten en prisión por practicar la prostitución en aplicación de la ley de peligrosidad social, la famosa de vagos y maleantes, en un momento que, aunque fuese en 1983, te podían seguir aplicando esa ley y dejar en prisión preventiva meses o incluso años, ¿no? Y ellos están rodando ya y a Loren la meten en la cárcel, y cuando se enteran de que va a salir, consiguen que el juez les dé permiso para grabar en la antigua cárcel de Carabanchel, que también es muy icónica. Claro, bueno, antigua ahora para nosotros, en ese momento sí que, claro, es que es tremendo, ¿no? Bueno, ahí está, por ejemplo, Eva, que lo que se dedica básicamente es stripper, ¿no? Se gana la vida haciendo striptease. Aparte, todas se prostituyen porque no pueden hacer otra cosa prácticamente para
para comer, ¿no? Tenemos a Tamara, que es el caso de esta mujer que además es gitana, o sea, tiene como junta varios estigmas y fue maltratada de joven. Y Josette, ¿no? Que su hermana también es trans. Bueno, Eva, por ejemplo, vemos también que cuando se identificaba como cuando vivía como un hombre, pues estuvo casada con una mujer y fue de las primeras personas en divorciarse en España, ¿no? La ley del divorcio se acaba de aprobar también. Y su mujer, o sea, su exmujer, su antigua pareja, participa en el documental que ya ella además está casada y es madre con otro hombre. Lo que explica Jiménez Rico es que dejaban la cámara grabar y que hablasen los protagonistas. Pues tanto en las conversaciones en el Palacio de Cristal como en las entrevistas y como en su vida diaria, ¿no? Ese concepto de grabar y de que algo saliese, ¿no? De todo eso. Tenía muchísimo material, porque esta película, otra cosa que tiene interesante y se puede percibir de forma sencilla, ¿no? Con la estructura que ha explicado Cano antes, es su montaje. El montaje de la película al final funciona muy bien con el Palacio de Cristal y cómo se van un poco presentando y desarrollando las historias, porque es muy coral, ¿no? Y eso es fundamental, la forma en la que se van intercalando, cómo se van presentando, cómo se va desarrollando la parte más confesional y dramática de la película, y eso, todas esas ideas están en montaje. Y bueno, yo creo que también en el aspecto formal y de puesta en escena, pese a que dejasen grabar y todo surgiese de forma natural a partir de lo que ellas podían expresar, creo que se nota que hay un control, más allá de las secuencias con ellas, que sí que se nota de forma individual, que sí que se nota que están más medidas y preparadas. Luego hay como algo que hoy percibimos que es natural en un documental de creación, que es poner mucha atención en los lugares que se ruedan, los tipos de planos que se eligen en cada secuencia para acercarse o alejarse de ellas cuando hablan. En ese sentido, Vestida de Azul no es una película nada descuidada en el aspecto formal y se nota obviamente que Jiménez Rico ya tenía callo, ya tenía control sobre la imagen y cómo quería que fuera la película. En eso, ¿no? A nivel estético y gramatical, o sea, que se produzca en el Palacio de Cristal, que veamos un escenario en el cual supuestamente está todo abierto, pero al mismo tiempo están encerradas, es también una metáfora, un símbolo, ¿no? de cómo es su situación en la sociedad, ¿no? O sea, como que todo tiene sus pequeños apuntes, ¿no? que le va metiendo Jiménez Rico dentro de dejar que sean ellas, ¿no? Las que den forma dramática al documental. Sí, otra anécdota, por ejemplo, que entra en la película es cuando Loren llegó a trabajar como mayordomo para el Marqués de Cádiz. Pero esto en la película realmente tal cual no sale, sino que ella empieza a contar una historia de cuernos e hipocresía dentro de las clases altas y le meten pitidos para ahorrarse la denuncia de la familia del Marqués de Cádiz, que evidentemente podía ver la película y todavía vivía. Pero se cuela. O sea, si la veis detenidamente, pues se escucha un poco de quién está hablando. Esto es curioso porque, bueno, esa prevención de la futura denuncia, pero que realmente todo lo que está contando es verídico porque son cosas que ella vive en primera persona. Vamos a escuchar otra de las presentaciones y seguimos, ¿no? Me llamo José Ruiz Orejón Casado. Nací en La Solana, provincia de Ciudad Real, el 8 de febrero del 52. Mi infancia fue muy bonita, ¿no? Yo siempre fui una persona muy educada, ¿no? Y mi padre me quería mucho a mí por lo educada que era, pero ya era educada porque yo ya sentía dentro que era... Me sentía mujer, jugaba con muñequitas. Cuando yo ya tenía 18 años, más o menos, ya sentía el arte y yo quería ser artista. Me coloqué en un bar, en Argüelles. Yo cogía y me maquillaba y la gente, como era novedad, me quería, hice buenas amistades y de allí pues salió uno de los amores de mi vida que fue y que es mi mujer, claro. Los relatos biográficos se introducen tanto en la película que aparecen hasta las familias de algunas de ellas, como decimos, y aparecen también porque les pagan. Jiménez Rico les hace contrato de actrices a todas ellas y aunque las graban contando sus vidas en su día a día, pues hay momentos que pues bueno, llegan a lo surrealista, ¿no? Como ese tallaje de la mil, y lo hacen así porque se aseguran que las protagonistas no se vayan a hartar y se marchen del proceso de hacer la película, y también porque aparezca también la familia, que es parte fundamental, ¿no? De su relato. E incluso se van a buscar a la exmujer de Eva, que decía Cano, en mitad del rodaje.
Sí, es curioso visto desde 2025, ¿no? Las reacciones de todo el entorno a cómo viven ellas, ¿no? Sobre todo pensando en cómo era la sociedad española de aquella época. Hay una secuencia que el hermano de Nacha le viene a decir que se alegra de que ella sea así, mejor que drogadicta o estar en silla de ruedas o ser subnormal. Sí, a ver, subnormal era la palabra respetuosa, entonces Claro. lo habréis visto en algún meme que recupera cuando existía lo del día de subnormal, ¿no? El componente peyorativo y de estima de la palabra, que es evidente que existe a nivel etimológico, es actual, ¿no? Vaya campo de mina los 80, canceladísimo. Ya, pero es que la España de la época es la que es, ¿no? La que se ve y la que se expresa en la película, y eso va pues con todo el pack que había, ¿no? También es curioso desde nuestro punto de vista actual sobre la lectura de la época que aparezca un psiquiatra y un cura. Vamos a escuchar el fragmento en el que aparece el cura. El dios o los dioses de todas las religiones a lo que han ido es al hombre en concreto. Y en este caso, a ti que eres hombre que te has transformado en mujer. Yo que soy hombre, pero que soy hombre para Dios. Porque para la tierra yo no soy hombre, tampoco mujer. Soy travesti, o sea, soy la ridiculez de la tierra. Una cosa que no se debe hacer, que no se debe mirar, a quien no se le debe hablar. Es una cosa que yo todos los días pienso. Bueno, si en la tierra la gente a mí no me entiende, por lo menos hay una persona o un ser, algo que no sé cómo denominarlo, que por lo menos sabe quién soy. Lo mismo que se entendió a las brujas o se entiende ahora fenómenos parapsicológicos que antes no se entendían y al que los poseía lo quemaban. Yo pienso que si vosotros, los travestis, comenzáis a hacer una campaña fuerte, en definitiva, interrogaréis a la Iglesia, y la Iglesia no está acostumbrada a esta transformación cultural. Yo vivir, no vivo con la Iglesia, vivo con Dios. Pero estoy ¿Y eso en la tierra, y eso a ti como te estoy en la tranquiliza? tierra, ¿Y eso a ti te tranquiliza? me tranquiliza totalmente. Pues Sé que lo que hago está bien hecho. Es una conversación respetuosa dentro de unos términos, ¿no? También supongo que hay que entender, haciendo ese traslado hace más de 40 años, que la Iglesia de la España de la Transición no es la de ahora. Y existía una corriente progresista que invitaba pues a incluir a todas las personas independientemente de sus circunstancias, ¿no? Fuera de ciertos dogmatismos, digamos. Digamos que de alguna manera son dos presencias necesarias, la del psiquiatra y la del cura, que también tienen que ver con el proceso médico en el que están ellas y con las perspectivas de las personas que van a ver la película también, ¿no? Ojo, se produce con facilidad y sale adelante con éxito, ¿eh? Es irónico lo de la trayectoria de películas como esta, que hay un momento en mitad o finales de los 80 que se diluyen o no las hemos recuperado hasta ahora, ¿no? Hasta 30, 40 años después. Pero bueno, esta película se estrena en el Festival de San Sebastián. Sí, esto es importante, ¿eh? Jiménez Rico la está moviendo y la ve el que entonces era director de... Le quedaba poco, eso sí, pero que fue director durante más de 10 años del Festival de San Sebastián, que es Luis Gasca, y dice, no, esto se estrena en Donosti, ¿no? Y es un exitazo de público y de crítica, sobre todo pensando que es un documental. El documental nunca ha sido el formato, ¿no?, de más éxito en taquilla. Las 6 actrices van a San Sebastián, que cuenta Jiménez Rico, y cuenta el libro de Valeria Vegas, que se lo estaban pasando también, que iban con vestidos de noche a las 9 de la mañana, ¿no? Para ellas aquello era una fiesta. Iría al Festival de Chicago, le da la vuelta al mundo. Incluso Jiménez Rico contaba en un pase que se hizo del documental en la Academia de Cine hace unos años, que el documental lo vio Guillermo Cabrera Infante, el escritor cubano, ¿no?, que vivía en el exilio. Le pareció súper interesante, le encantó, y luego coincidió con él en una cena y le dijo que Jiménez Rico no tenía el aspecto que él esperaba del director de esa película, ¿no? Claro, de señor que lleva el marca debajo del brazo, supongo. Sí, no sé, porque el propio Jiménez Rico le hacía mucha gracia que le hubiesen dicho eso. Pero si buscáis alguna imagen de él, tanto ya de mayor como de joven, es un señor con pinta normal, tiene pinta de vecino del Quinto. Igual Cabrera Infante esperaba un intelectual, no sé. Bueno, se puede decir que esta película de alguna forma cambia su carrera en el sentido de que hasta entonces hacía pelis como mucho más de encargo y tiene una etapa aquí en la que ya hace otras cosas, ¿no? Sí, pasa de dirigir ese tipo de películas a en los 80 firmar El disputado voto del señor Cayo, Jarrapellejos y Soldadito Español entre el 86 y el 87. ¿Vale? Hace 3 películas en muy poco tiempo y en el 88 se convierte en presidente de la Academia de Cine y lo es hasta 1992, 4 años. Y bueno, por aquella época también colaborará y
y algunos oyentes lo recordarán por eso, En Qué grande es el cine, el famoso programa de cine de José Luis García. Se puede decir que Jiménez Rico tiene una época en la que se le percibe como un director importante, pero es verdad que no se asienta del todo y simplemente empezará a ser un hombre de la industria, ¿no? Un hombre, una referencia dentro del cine español sin que su carrera como director haya sido, digamos, excelsa, ¿no? No se le considera como... No tiene la vitola de autor, aunque tiene varias películas importantes, o sea, estas 4 que rueda casi seguidas, ¿no? La que decía Un jarapellejo o El señor Cayo, pero siempre ha sido un profesional muy respetado. Eso sí es evidente, además, por cómo se sigue hablando de él, aunque no sea de los directores más famosos a lo mejor, pero siempre ha sido un muy buen profesional con mucho respeto. De las protagonistas, claro, estamos haciendo como el balance un poco, decíamos solo Nacha Sánchez, bueno, es que siguen con vida 2 y la única que tiene una vida un poco más pública es Nacha Sánchez, que sí que tiene una pequeña carrera como actriz, ¿no? Va a salir en otro documental que se rueda casi al mismo tiempo, que es Alma de mujer. Aparece en un episodio de la serie de Pepe Carballo, si recordáis, en los 90, y poco más. Tiene como... Bueno, y hace un cameo en Vestidas de azul, claro, en la serie. Sí, desgraciadamente varias de las protagonistas de la película van a morir por consecuencia del VIH y otras enfermedades. Son personas vulnerables que vivieron vidas bastante duras, como se ve en el documental. Lorena Arana vuelve a estar en la cárcel y fallece ya en los 2000, y Tamara, la protagonista gitana, muere en los años 90. O sea, cada una tiene una vida muy difícil y bueno, sus vidas acabaron antes de tiempo, ¿no? Sí, bueno, claro, al final es lo que te enseña el documental, ¿no? Son vidas durísimas. El legado final, bueno, sí se le puede decir que hay un legado, porque de hecho la grandeza en parte del documental es que no hay moraleja, no hay una leccioncita en ninguna parte, y precisamente te da un testimonio sin juicio de cómo vivía una minoría pues muy vulnerable. Pensad que le hemos dado muchas vueltas a los términos, pero es que las protagonistas de Vestidas de azul se refieren a sí mismas como maricones, ¿vale? Es como las tratan y es la palabra que existe en aquel momento para hablar de estas personas. Y no va a haber más películas que traten este tema, pero es como algo que se va a diluir. Si no es las comedias de Almodóvar, a lo mejor hay como una pausa en el cine, ya sea de autor o mainstream, que ya solamente vuelve a tratarlo, la transexualidad, o simplemente salirse de ciertos cajones de cómo tiene que ser la identidad humana. Ya solo se vuelve a tratar desde la comedia o desde el estigma. De hecho, me están viniendo los típicos thrillers sexuales de los 90. No quiero decir ninguno, pero venga entre las piernas, en las que se patologiza la transexualidad de una forma tremenda, ¿no? Aunque la representación de lo trans se podría seguir hablando, y ahora pues no hay discusiones con películas como Emilia Pérez sobre lo binario, no lo binario, todos estos temas que ahora estamos hablando. Bueno, hubo una época en el cine español que bueno, esto se estaba por lo menos mostrando de alguna forma, ¿no? Y ese cine documental de los años 70, esas películas libres que se hacían entre el final del franquismo y los primeros de los 80, lo demuestra, ¿no? Que el cine español se atrevió con todos esos temas y de hacerlo con lenguajes cinematográficos que se salían, ¿no? De la línea oficial. Y bueno, son documentales a los que lo vemos una y otra vez porque explican mucho tanto del cine español como al final de cómo es nuestro país, de dónde viene. Vestida de azul fue una película que intuyó muchas cosas y supo ser capaz de encontrarlas en la voz y el cuerpo, esto es muy importante, la voz y el cuerpo de unas personas invisibilizadas, y en los márgenes la película muestra de una forma descarnada y muy directa a un colectivo, el colectivo LGTBIQ+, muestra lo queer desde un lugar que incluso a la España feliz de la movida no le interesaba demasiado mostrar. La de Jiménez Rico es una película confesional, una película directa, una película sensible, que sabiendo muy bien dónde estaba poniendo la cámara y por qué, captó ese halo especial que solo tiene la realidad en pantalla. Nos despedimos recomendando que veáis por primera o por 15ª vez Vestida de azul en Flixolé, una película para entendernos más, en todos los sentidos. Hasta la próxima.